Hola, somos Pedro y Verónica y somos expertos en educación emocional. Para nosotros es un placer presentaros el taller de Scholastic sobre comunicación para el bienestar en el aula. Vamos a hacer un repaso sobre cuáles son las herramientas de comunicación fundamentales para generar un clima de bienestar en el aula. Veremos por un lado herramientas para que el profesor a través de su comunicación aumente el bienestar en su tarea de educar y por otro dinámicas para que pueda desarrollar el bienestar entre sus alumnos. Hay numerosos ejemplos en todo el mundo de profesores que, preocupados por el bienestar emocional en sus aulas, cada uno con su propio estilo de comunicación, usan estrategias con sus alumnos que favorecen el buen clima afectivo en clase, fomentando el respeto y el desarrollo emocional de sus alumnos, despertando la motivación del grupo de alumnos. Para generar bienestar en el aula, el educador debe mostrar un estilo empático. ¿Qué características tiene el educador empático? Pues expresa aceptación, respeto y afecto incondicional, independientemente de los logros del niño. Presta más atención a las oportunidades de aprendizaje y a los progresos que a los resultados. Expresa las distintas emociones en función del valor de las consecuencias de los actos del niño y de su grado de maduración. Confía en las capacidades y cualidades del niño. Sí. Y recuerda, el respeto es el resultado de la admiración, aceptación y afectos compartidos. Vamos a ver ahora cuáles son las herramientas que a través de tu comunicación te servirán para desarrollar este estilo empático y así fomentar el bienestar dentro del aula. Venga, vamos allá. Vamos con la primera de estas herramientas, la comunicación no verbal. Son fundamentales las muestras de respeto, calma y motivación que un profesor debe ofrecer en el aula. El profesor debería ser consciente del contagio emocional que provoca entre sus alumnos y de su influencia emocional, pudiendo regular con su comunicación sus estados de ánimo y conductas, al convertirse para sus alumnos en un modelo a seguir. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo influir positivamente en los alumnos a través de la comunicación no verbal del profesor. Antes de la clase, toma conciencia de tu estado corporal y de tu estado de relajación. Es fundamental tener una postura correcta, sin tensiones innecesarias en rodillas y espalda, y la cabeza erguida para favorecer una buena emisión vocal. Mueve el cuello hacia un lado y hacia el otro. Mueve los hombros hacia arriba y hacia abajo. Rota los hombros. Estupendo. Vamos a clase. Bueno, ¿estáis preparados ya? Hoy vamos a hablar de la Grecia clásica, el arte de la Grecia clásica. Veréis qué interesante. Abridlo toda la página. Durante la clase, observa tu respiración y cuando puedas, haz respiraciones completas. Expresa interés, seguridad y confianza con la mirada. Atiende a toda la clase de modo equitativo y amable. Con los gestos, gesticula con los brazos y manos para enfatizar y subrayar. Si tienes objetos en tus manos, tu mensaje verbal no irá apoyado por tus gestos. Evita, si puedes, barreras físicas. Expresa apertura, cercanía y aceptación, con posturas abiertas y relajadas y con un gesto facial emocional que ayude a comprender el mensaje verbal y que facilite la transmisión de significados o valores. Sonríe. La sonrisa ayuda a relajarse al que la practica y a los alumnos. Para favorecer la cooperación, organiza el espacio y muévete en función de la actividad. Acércate a los alumnos para hablar con ellos desde la calma y el respeto. Vamos ahora a hablar de otro elemento dentro de la comunicación no verbal muy importante, Verónica, la voz. Me encanta este tema. Si se utiliza de forma adecuada, los componentes paralingüísticos, o sea, los componentes de la voz, pueden incrementar el clima emocional positivo, además de generar atención en el alumno. Un volumen de voz moderado puede indicar agrado, un volumen bajo sumisión o tristeza, si es alto, seguridad. Pero hablar demasiado alto sugiere a veces agresividad, enfado. Un profesor debe diferenciar entre gritar y proyectar la voz. La velocidad al hablar es muy importante. Debemos encontrar el equilibrio correcto, ya que si hablamos demasiado deprisa, puede hacer que se disminuya la comprensión del mensaje. El ritmo lento provoca relajación, pero si la lentitud es excesiva, entonces puede provocar impaciencia y aburrir. Sí, incluye cambios de tono para conseguir una voz expresiva y que no sea monótona. Recuerda, cuidar de tu voz es cuidar de tu bienestar. Los problemas de voz, como ya sabéis, son una de las causas principales de bajas laborales. Cambiar de tono, además de captar la atención de tus alumnos, es un seguro para tus cuerdas vocales, ya que la monotonía afecta gravemente a estas. Resumiendo, lo que lleva expuesto hasta ahora. El profesor puede aplicar los recursos de respiración, relajación, uso correcto de la voz y técnicas de comunicación no verbal para crear un clima favorable en clase.
Para desarrollar la sensibilidad hacia la comunicación no verbal con tus alumnos, puedes, con los más pequeños, hacer el juego de la danza sincronizada. Pones música y por parejas uno se imita al otro. A partir de 6 años puedes jugar al espejo. Por parejas, uno hace de espejo imitando las emociones del otro. A partir de 8 años en adelante puedes jugar a que un alumno cuente una historia y otro compañero va expresando con su cara y con su cuerpo las emociones que van sintiendo los personajes de la historia. Vamos con la segunda herramienta. Para generar bienestar en el aula es fundamental escuchar a nuestros alumnos. La escucha activa consiste en ir un paso más allá de simplemente oír, ¿verdad, Pedro? Desde luego, Verónica, es muy importante. La escucha activa favorece no solo entender lo que el otro nos dice, sino también motivar a la otra persona para que se comunique mejor. El que habla se sentirá escuchado y comprendido, y el que escucha podrá comprender mejor las razones del otro, incluso aunque no esté de acuerdo. Claro, vamos a ver algunas técnicas para escuchar activamente, herramientas prácticas. Muy bien. Expresa atención con tu comunicación no verbal. Asentimientos, mirada, orientación hacia la persona que te está hablando. Expresa comprensión con tus palabras, con expresiones como, por ejemplo, te entiendo o te comprendo. Resume lo que el otro dice. Repite o parafrasea lo que te ha dicho. Como, por ejemplo, me estabas diciendo... Por ejemplo. Empatiza. Ponte en el lugar del otro. Pregunta, te ayudará a entender mejor lo que te han dicho. Pedrito. No estaba dormido, estaba dibujando. Estabas dormido, Pedrito, no te estoy regañando. Solo quiero saber por qué te duermes tanto en clase. Es que no lo puedo evitar. Ya, pero es que te dormiste la semana pasada varias veces. Esta semana estás durmiendo mucho en clase y estoy preocupada. Es que no duermo bien. ¿No duermes bien y eso? No, porque tengo pesadillas. Así que tardo en dormirme porque me da miedo dormirme y luego me duermo y no me quiero despertar. Y luego llego a clase y en cuanto me aburro un poco, pues se me cierran los ojos y me duermo. Ah, claro. Pero vamos por partes. A ver, dices que tienes pesadillas. ¿Por qué crees que tienes pesadillas? Sí, porque un amigo me contó un cuento de miedo. Claro, Pedrito, pues es normal entonces que tengas miedo. Te entiendo perfectamente. ¿Sí? ¿Quieres que te dé un truco? Sí, me encantan los trucos. Sí, pues mira, es un truco que además funciona muy bien y es para dormir. Yo lo que hacía es que cuando me acostaba soñaba con cosas bonitas y luego respiras hondo, así. Hazlo conmigo, Pedrito. Sigues pensando en esas cosas bonitas y al final te acabas durmiendo y no tienes pesadillas. ¿Qué te parece? Pues me parece muy buena idea. ¿Sí? Pensar en fútbol. Ah, muy bien. Bueno, y además me decías que te aburres en clase también. No me aburro siempre. Ah, ¿y cuándo te aburres? Cuando dices cosas que ya me sé. Ah, claro, lo entiendo. Pues mira, se me ocurre una cosa. Cuando te aburres, me lo dices y yo te doy una tarea diferente. ¿Qué te parece? Bien. Pues estupendo. Pedrito, a mí lo que me preocupa es que estés bien. Y dormir es importante. Así que me gustaría que recordaras ese truco que te he enseñado para dormir bien. Ah, sí, me acuerdo muy bien. ¿Sí? Sí, tengo que decir que voy a tener sueños bonitos y luego pensar en lo que quiero soñar hasta que me duerma. Muy bien, Pedrito. Genial. ¿Me puedo ir ya al recreo? Claro que sí, Pedrito. Bien, ¡yupi! Profe, eres la mejor profe del mundo mundial. Bueno, pues ahora vamos a preguntarte, ¿cómo puedes entrenar la escucha activa con tus alumnos? A partir de 10 años en adelante puedes jugar a un espejo verbal, un juego que consiste en que un alumno dice algo y su compañero repite lo que ha dicho, pero de una forma parecida, no igual. Sí, eso es un ejercicio que les encanta a nuestros alumnos. Vamos con la tercera herramienta, el refuerzo positivo. Una forma de reforzar positivamente es a través de las verbalizaciones positivas, que ejercen una poderosa influencia en nuestros alumnos. Para emitirlas debemos considerar algunas ideas. Verónica. Que tus elogios sean lo más concretos posible, en lugar de decir... Bien hecho. Es más efectivo decir... Has hecho un trabajo con muy buena letra y además me parece muy interesante el comentario que has hecho al final. Así da gusto, ¿verdad? Asegúrate de que todos los alumnos reciban algún elogio de vez en cuando. El elogio es más efectivo cuando es inmediato a la conducta que se ha producido. Efectivamente. Otra forma de refuerzo es sustituir la amenaza del castigo por una expectativa de premio. Por ejemplo... Este ejercicio dura 20 minutos. Si lo terminamos a tiempo, podremos dedicar el resto de la mañana a organizar la fiesta de la Navidad. Algo muy importante es llamar a los alumnos por su nombre. Cuando alguien oye su propio nombre, se activa la zona del cerebro relacionada
con las sensaciones positivas. Así que si pronuncias su nombre varias veces durante una conversación, causas una sensación agradable en el otro. Y otra forma de reforzar es pidiendo consejo a tus alumnos. Cuando pides consejo, le estás demostrando al otro que valoras su opinión. Vamos con la herramienta cuarta, el sentido del humor. El sentido del humor genera cercanía, favorece la creatividad, transmite ilusión y facilita la comprensión. Qué importante es el sentido del humor en el aula. ¿Conocéis la rueda del humor? Consta de 3 grandes bloques: activar el cerebro social, aprender con humor y aprender el pensamiento optimista y resiliente. El eje de la rueda sería el buen humor. Vamos con activar el cerebro social. En un ambiente de humor compartido se facilita la comunicación entre estudiantes, ayudando a generar confianza en nuestros alumnos y logrando un clima seguro en el aula. Ayuda a conectar con los demás. Aprender con humor. Al comunicar con humor transmitimos ilusión por nuestro trabajo y el alumno recibe ilusión por el aprendizaje. El humor favorece la atención y la motivación, fomenta la escucha, el pensamiento crítico, la creatividad, el aprendizaje y la memoria. Favorecer el pensamiento optimista y resiliente, por último. El sentido del humor fomenta un optimismo realista que anima y enseña el valor de aprender de los errores. El optimismo y el sentido del humor son poderosos motivadores, antidepresivos naturales y armas contra el bajo rendimiento. Veamos ahora unas propuestas para trabajar con los alumnos. Por ejemplo, saludos risueños. Consiste en saludarse mirándose a los ojos y sonriéndose mutuamente. Hola, Pedro. Hola, Verónica. Hay que tener en cuenta que la atención y la capacidad de aprender decaen con el tiempo de exposición. Incluso una persona adulta que realiza una actividad intelectual necesita descansar de la actividad cada 90 minutos como máximo, si quiere mantener el rendimiento. Los niños en primaria, por ejemplo, tienen un tiempo máximo de mantenimiento atencional de 45 minutos. Os proponemos programar algunos descansos para tomar oxígeno y renovar la atención. Algunas actividades para despejar el cerebro son, por ejemplo, la respiración feliz. O sea, sonreír pensando en imágenes positivas, recuerdos bonitos. Otra sería la Olimpiada de la risa. Reír durante unos minutos porque sí, forzando la risa hasta que salga de forma espontánea, natural. O bailar al ritmo de una música muy marchosa. Sí. Ambientar físicamente el aula creando un rincón del humor en el que todo el grupo pueda aportar elementos de interés. O, por ejemplo, ilustrar apuntes y ejercicios con toques de humor, humor gráfico y anécdotas. Esto le encanta a los niños. Sí. Pues vamos con la quinta herramienta. Tiene que ver con el estrés y con cómo podemos gestionarlo. Nuestra profesión implica grandes dosis de estrés. La ansiedad, el estrés, el burnout, síndrome de estar quemado, son motivos frecuentes de baja laboral. Cuando sentimos cualquiera de estos síntomas, la profesión se desarrolla en un tono de desánimo, desmotivación, hostilidad e incluso conflictividad. Desarrollar estrategias de gestión del estrés es algo que no solo favorece el rendimiento del alumnado y el buen clima en clase, sino que nos ayuda a mantener nuestra propia salud emocional. Te proponemos un ejercicio de relajación y atención plena que, haciéndolo varias veces al día, te ayuda a desconectar el piloto automático y a volver al aquí y a la hora. Vamos a verlo. Por ejemplo, Pedro está haciendo su tarea. Pedro, detente. Respira. Obsérvate. Observa tu cuerpo, cómo está. Observa tus pensamientos. Sin engancharte a ellos, los dejas pasar y prosigue tu actividad. Con los alumnos en el aula puedes realizar ejercicios de concentración y atención plena antes de un examen, cuando estén nerviosos o cansados. Nuestras clases las comenzamos con algún tipo de relajación que puede ser más o menos corta dependiendo del tiempo del que dispongas. Una relajación que funciona muy bien es la del globo. ¿Se lo cuentas, Pedro? Sí, claro, Verónica. Mirad, consiste en hacer que tus alumnos inspiren hinchando el estómago como si fuera un globo y luego imaginen que ese globo se desinfla soltando el aire por la boca despacito durante 5 segundos, observando cómo se va relajando. Repite este ejercicio varias veces y haces sonar una campanilla para que abran los ojos y se incorporen ya poquito a poco, lentamente. La herramienta sexta y última es el aprendizaje de la resolución de conflictos. Antes de escoger una técnica de resolución de conflictos, debemos de tener en cuenta las personas implicadas, el número de alumnos, la edad, la madurez, el grado de enfado, el momento en el que tiene lugar el conflicto, si las personas implicadas están muy alteradas o si no hay tiempo para resolverlo. Y finalmente debemos considerar si es mejor resolver el asunto de forma pública ante el grupo o privada solo ante los implicados en el conflicto. Vamos a ver algunas técnicas de resolución de conflictos. Sí, vamos allá.
El storytelling, contar una historia relacionada con el conflicto en cuestión. Time out. Apartamos a los niños que discuten en un lugar tranquilo en el que puedan hablar sin distracciones externas. Si son capaces de resolverlo, les felicitamos. Aunque finalmente no llegan a un acuerdo, les felicitamos por su intención de intentarlo y luego buscaremos otra forma de resolver las cosas. Juegos de inversión de roles. Se pide a una parte que asuma el rol de la otra y viceversa. Deben tener voluntad de ponerse realmente en el lugar de la otra persona para entender cuáles son sus motivaciones y por qué se comportan de esa manera. En el aula podemos fomentar la mediación entre alumnos como método de resolución de conflictos. La mediación consiste en ayudar a los alumnos a resolver sus diferencias en presencia de un observador imparcial que mantenga la calma y que puede ser un propio compañero de clase y que garantice que se hará justicia. Durante el proceso de mediación utilizaremos una comunicación asertiva y guiaremos a los alumnos para hacer lo mismo. Al mediar entre alumnos, estos aprenden a enfrentar el conflicto con actitudes y verbalizaciones positivas y constructivas. Para finalizar este taller, recordarte que si deseas desarrollar un estilo de comunicación docente que tienda a generar bienestar en el aula, puedes usar estas herramientas. Primero, la comunicación no verbal, la escucha activa, El refuerzo positivo, el sentido del humor la gestión del estrés. y la resolución de conflictos de manera asertiva. No olvides que tú eres un modelo de bienestar emocional y que tienes una gran influencia sobre tus alumnos. Disfruta de tu maravillosa labor.